Historia Confidencial, con Pacho O'Donnell y Felipe Piña, por Mitre. Hola, buenas tardes. Estamos nuevamente en Historia Confidencial. Pacho está de viaje en España, la verdad está pasando muy lindo, ahí por Sevilla. Estamos con una querida amiga y compañera de aventuras en Caras y Caretas. Así es. María Sebane. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, muy es bien. mejor que trabajar en Disney World, me acercar a Caretas, porque nos Nos divertimos y creemos que estamos haciendo humildemente un aporte a eso que hace falta, que es el debate de ideas, ¿no? Así es. Para eso estamos. Bueno, vamos a hablar de un tema bastante terrible que creo que pinta como ningún otro la dictadura militar en su ferocidad y en el objetivo final de la dictadura, ¿no? Bueno, vos fuiste la que hiciste la investigación junto al doctor Luis Núñez sobre la noche de los lápices. Contanos cómo fue, cómo empezó eso. Mira, empezó de la manera más azarosa, como empiezan esas historias. En agosto del 84, yo hacía unos meses que había vuelto del exilio mexicano, entonces fui a la ciudad de La Plata a saludar a una querida amiga, cuyo hermano está desaparecido y su madre es una de las madres de Plaza de Mayo, María Lalle, y bueno, me invitó, era un sábado a la noche, entonces me invitó a ver una especie de documental que se estaba haciendo todo el destape de la cuestión de derechos humanos. Bueno, fuimos a ese lugar a ver el documental, y cuando estoy entrando detrás de Mari, escucho que alguien dice, no, yo voy a estar ocupada en lo de la noche de los lápices. Y caminé unos pasos, y en realidad el nombre me pareció tremendo, pero también bello. Es como paradójico. Tremendamente bello. Tremendamente, sí, tremenda. Viste, y enseguida asocié las noches de la historia y los cuchillos largos. Los cuchillos largos, las noches hospitales, los cristanajes, bueno. Entonces, salí rápido, le pregunté a mi amiga, ¿qué es eso, la noche de los lápices? Y me contó brevemente que había secuestrado a unos adolescentes que peleaban por el boleto escolar. Y entonces le dije, pero había una señora hablando de eso, que era así medio corpulenta. Y me dice, es Nelva Falcón, es la mamá de María Claudia Falcón. Entonces corrí a encontrarla, en la puerta ya se había ido. Entonces me quedé como obsesionada toda la noche y le pregunté a María dónde la podía encontrar. Me dio el teléfono, pero claro, estábamos en el año 84, en las casas no había teléfono tan fácilmente. Así que el domingo a las 7 de la mañana me levanté para ir a una telefónica, lo obsesionada que estaba, y me fui a la telefónica y me recibió Nelva Falcone, y empezamos a charlar un ratito porque ella se tenía que ir a Buenos Aires, y hicimos una cita para la semana, para el día miércoles, en la puerta de la CONADEP, en el Teatro San Martín, donde funcionaba, pero ese día no pude ir porque era el día de mi primera cita de trabajo con el periodista de Buenos Aires. Y después entré en una especie de vorágine y me olvidé. Me olvidé del tema. No sé si del tema, pero sí me olvidé. Entonces en abril del 85, cuando se arma el equipo de periodistas para cubrir el juicio de las juntas, estaba Luis Sicilia, estaba José Antonio Díaz, estaba Horacio Berbisky, y yo me engancho en el equipo también como redactora de política del periodista, y voy al juicio de las juntas, y ahí escucho el testimonio de Pablo Díaz. Aún así, no me acordé del episodio en ese momento. Entonces hay un receso donde Pablo se queda dentro de la sala de audiencias, y salimos al hall. Estaban Horacio Berbisky y el actual secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Valde, que me dice en ese momento, yo le digo a Eduardo, qué tremendo el testimonio de Pablo. Era el 9 de mayo de 1985. Y entonces me dice, dice, mira, yo estoy abriendo una editorial, el primer libro que voy a sacar va a ser 6 sobre Horacio, y el segundo va a ser La noche de los lápices. Y le digo, ¿y qué lo va a escribir, Eduardo? Entonces Eduardo me mira y me dice, vos. Así fue. Y entonces yo ahí dije, pero, ¿y vos? ¿Cómo sabés que yo voy a escribir? Porque además no había escrito ningún libro. Claro, fue tu primer libro. Y fue mi primer libro, entonces me dice, porque lo sé. Entonces, yo le dije, bueno, entonces, cuando salió Pablo, estaba absolutamente
fue muy tremendo el testimonio de él. Claro. Estaba lleno de periodistas, así, nuestros mobileros de siempre. Y aparte periodistas todo el mundo. Sí, claro, había muchísimos periodistas, éramos como 200 o 300. Entonces, yo me acerqué con mucha cautela y lo vi tan acosado que ni le hablé, le dije, Tomás, le digo, no estás en condiciones ahora de ver periodistas cuando lo que acabas de cuando puedas, revivir, digamos, ¿no? Si querés llamarme. Entonces, me fui. 10 días después Pablo me llama el periodista y me dice, como fuiste la única periodista que entendió cómo me sentía, voy a hablar con vos. Y así empezó el trabajo de investigación, al tiempo, como yo estaba muy concentrada en el tema del trabajo sobre reconstruir la historia de los chicos, viajaba a La Plata regularmente, hablaba con Pablo, hablaba con los familiares, trataba de reconstruir la historia. Un día me llamó un hermano de Francisquito López Montaner, que era el menor, el Panchito, que había encontrado en el altillo una especie de diario, un cuaderno Gloria escrito con poesías, y eso me tiré en un remis a las 12:30 de la noche. Bueno, y así viajé también para ver a los padres de Racero, a los padres de Claudio de Hacha, María Clara, estuve con Héctor Cecchini. Fue una entrevista rara porque él era un hombre extraordinariamente culto, pero estaba atravesado por esa historia de una manera tremenda. Bueno, y le pedí entonces a Héctor Ruiz Núñez, que en ese momento estaba trabajando con una investigación sobre la policía de la provincia de Buenos Aires, que participara del libro, cosa que hizo. Y bueno, y en enero del 85, el 25 de enero de 1985, el día de mi cumpleaños, me llamó a Héctor Olivera, porque quería hacer la película de La Noche de los Lápices. Bueno, contamos un poco la historia de estos chicos, ¿no? Así como logran, después de bastante lucha, esa coordinadora de estudiantes secundarios, el boleto estudiantil, ¿no? Sí, mira, ellos venían luchando desde el año 73 por la necesidad de boleto estudiantil gratuito, etcétera. Lo que sucede es que después del golpe hay un incidente que a mí me costó muchísimo encontrar, la verdad. Ellos en realidad eran un grupo de estudiantes, todos con militancia secundaria, pertenecientes a la UES y a la Juventud Evarista. Claro. Tenían una posición, digamos, antiimperialista, de izquierda, radical en el buen sentido, por supuesto. Pero después del golpe, de toda la represión tremenda que cae sobre la ciudad de La Plata, pues es que la ciudad de La Plata, junto con la ciudad de Sainayá en Tucumán, es la ciudad con más desaparecidos por habitantes, proporciona a desaparición, a la población. Bueno, entonces ellos se lanzan aún clandestinamente porque hay un episodio que es que el boleto estudiantil se suspende. O sea, ellos lo logran, digamos que lo logran. Ellos logran el boleto estudiantil en el 75, claro. Pero después con la dictadura comienza a haber amenazas de suspensión todo el tiempo, hasta que hay un momento en que lo suspenden, pero no es una decisión del gobierno, digamos, suspenderlo, sino que hay una negociación entre la asociación de colectivos, claro, y el gremio de los colectiveros y los empresarios del colectivo, la FATAP, con el gobierno. Los chicos no tenían información, por supuesto nadie se las daba, claro, y ellos entonces salen a pelear por el boleto, organizan nuevos encuentros para exigir lo del boleto secundario, y ahí es donde cae la represión con todo, de una manera muy premeditada y perversa, porque el operativo de la Noche de los Lápices, primero es un operativo diagramado en la oficina de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia, que está bajo las órdenes de Camps, junto con Echecolat, que era el director de inteligencia, y hay un comisario ahí que se llamaba Alberto Fernández, que es el que idea el nombre de la Noche de los Lápices. Además, como era fundamentalmente contra la UES, se hace el principal operativo de secuestro, se hace la noche entre el 15 y la madrugada del 16 de septiembre, para celebrar ellos el aniversario del 55. O sea que hay una enorme premeditación en el operativo. Y empiezan a secuestrar varios. Primero secuestran unas estudiantes que las mandan al Pozo de Arana. Una de ellas es Emilce Moller, que luego sobrevive
que vive en Mar del Plata. vive en Mar del Plata, Uh-huh. ahora creo que ya no. Pero bueno, cuando Pablo Díaz, y terminan la ronda de los secuestros, cuando Pablo Díaz, por supuesto todo de madrugada, Uh-huh. en sus domicilios, cuando Pablo Díaz llega al Pozo de Arana, las chicas ya no estaban, o sea, por razones que solo la represión conoce, por razones de locura, porque bueno, por suerte sobrevivieron. Uh-huh. El grueso de los estudiantes en la noche de los lápices pasa por Arana y los mandan al Pozo de Banfield. Allí están. Pablo está hasta diciembre, es decir, de septiembre a diciembre ese año, que lo pasan a la legalidad, en prisión por supuesto, pero a la legalidad, y del resto de los chicos no se conoce, nunca más se supo nada, ni siquiera el equipo de antropología forense pudo dar con ellos, ¿no? Recordemos que el Pozo de Banfield es la actual comisaría de Banfield, ¿no? Es la actual comisaría de Banfield. Y siempre fue la comisaría de Banfield. Siempre fue la comisaría. Y esto es interesante a la hora de hablar de los centros clandestinos de detención. ¿Qué tan clandestinos eran estos centros, no? Eran unidades militares. Vamos a seguir hablando después del corte, ¿no? Digo, porque me parece un tema interesante. Así que es. La mayoría de ellos eran unidades militares, o la ESMA, o lugares de clara exposición pública y que tenían... Sí, lugar a Olimpo. Efectivamente. Bueno, vamos a un corte y seguimos hablando con María Sebane sobre la noche de los lápices. Seguimos en Historia Confidencial con María Sebane hablando de la noche de los lápices y vamos a repetir la pregunta del concurso de este mes, que es ¿quién fue el benefactor de José de San Martín en su exilio europeo? Nos escriben a historiaconfidencial@radiomitre.com.ar y como siempre los premios son para los 5 ganadores libros de historia, lo que sumamos ahora a los libros de Capital Intelectual, una muy interesante colección de libros de política, historia, sociología y demás. María, quería preguntarte por qué la noche de los lápices es como así, como un crimen emblemático, ¿no? Una operación emblemática de la dictadura militar, ¿no? Sí, en realidad hay un tema que es que ellos con la noche de los lápices no pueden justificar, en realidad, revela el carácter cruel, perverso y tremendo de la represión en Argentina, el secuestro de adolescentes. Ellos, digamos, no pueden justificar con el discurso que tenían de enemigos, de militantes, de adultos, cómo es que estos jóvenes de 14 a 18 años eran enemigos. Entonces creo que ahí se desarma toda la justificación ideológica, digamos, que ellos intentaron armar, y desnuda el verdadero carácter exterminador, carnicero de la dictadura y del terrorismo de Estado, sobre todo porque no tuvieron, porque bueno, más allá del robo de bebés, que tiene otro registro, claro. Es decir, porque los bebés no eran militantes, sino que tiene el registro de hijos de, y el registro de botín de guerra, ¿no? De botín de guerra y de criminalidad tremenda. Pero creo que en el caso de los chicos, de los adolescentes, revela la absoluta locura y furia homicida del proceso, ¿no? Y apuntaban a golpear en los sectores más jóvenes que estaban formándose, que estaban asumiendo un compromiso y una conciencia de los destinos de nuestro país. Ejemplificador, podemos decir. Claro, y querían dar un castigo ejemplar, querían dar un castigo ejemplar. Aparte me parece importante lo que decís, porque no podemos darle, digamos, a la dictadura el beneficio de decir quiénes son inocentes y quiénes son culpables, ¿no? Y acá lamentablemente durante los últimos años hemos tenido que soportar esto, ¿no? La culpabilización de los luchadores sociales durante la dictadura militar, y que tengamos que empezar diciendo que estos jóvenes no eran terroristas, que no eran militantes, cuando es tenemos peor. que empezar por la positiva, al contrario, la gente realmente que se estaba jugando la vida por una causa en medio de una cobardía general de la sociedad argentina, ¿no? Entonces me parece que por ahí pasa la cosa. ¿Cómo vamos a dar por válida la acusación de la dictadura, ¿no? Que lamentablemente la sociedad argentina la dio por válida, y todavía hoy cuesta hablar de estos temas, ¿no? De estos lugares, me parece a mí. Sí, a mí me parece que una vez pensábamos que realmente, inclusive yo recuerdo cuando hicimos el libro, que una gran discusión es hasta dónde revelábamos la identidad militante. Claro. Estábamos en el año 85, 86, y me parece que todavía no había macerado esta idea de que nuestro país debe reivindicar desde de pe a pa esa generación política, más allá, ¿no? Claro,
más allá porque eran civiles, ¿no? Inclusive los civiles armados, ¿no? Me parece que estos jóvenes que no estaban armados, que se estaban formando como dirigentes políticos, me parece que la sociedad argentina debe reivindicar esa militancia, ese compromiso. Contemos lo que hacía gente como Pablo, ¿no? Que iba a las villas a dar clases de matemáticas. Claro, exacto, o gente como María Claudia y María Clara, enseñar a los chicos en las villas, tenían un gran sentimiento de compromiso social, creían que este país era injusto, Tenía razón. y tenían razón. Pero fíjate qué loco, ¿no? Que en aquella época el país era mucho más justo que ahora. Mucho más equitativo que ahora, y sin embargo era insoportable. Para esta generación, ¿no? Para esta generación, para nuestra generación, creíamos que nuestro país podía estar mucho mejor que lo que estaba, y eso que era el menos inequitativo de América Latina. Estábamos hablando del 47-48% de reparto de la renta en beneficio de los trabajadores, ¿no? Así es. Y eso nos parecía poco. Nos parecía poco. Íbamos por más. Qué maravilla, ¿no? Y hoy estamos en el 21. En el 21,5, sí. Que es el gran dilema de la política. Y creo que ahí tenés la dictadura y el menemismo, ¿no? Es decir, esa complementariedad. Para eso se hizo todo esto que estamos hablando. Sí, se hizo por plata, como digo yo, simplemente. Y la verdad que no eran cruzados de nada más que de las chequeras y de la tasa de interés. Absolutamente. Y entonces recubrieron eso con un gran discurso de salvadores de la patria, y en realidad fueron de una criminalidad como pocas veces se dio en la historia de Occidente, porque juntaron, hasta lo que está computado, 520 campos de concentración, que son casi más de lo que necesitaron los nazis. Es decir, sobre el territorio argentino. Un ejército de ocupación, ¿no? Sí, introdujeron, y de las sombras además, porque fueron de una cobardía absoluta. Cuando Videla, en un reportaje que le ha seguido Braslavsky para nuestro libro El Dictador, para el dictador que escribí con Vicente Muleiro, le pregunta por qué no fusilaron, ¿no? Como en el código militar, si había tribunales de guerra en estado de sitio. Y el tipo dijo claramente, ¿no? Dijo, no se podía fusilar, porque la sociedad argentina no se hubiera bancado los fusilamientos. Hoy dos en Rosario, 3 en Córdoba. O sea que ellos sabían que de cualquier manera la sociedad argentina no los iba a acompañar en la masacre, aunque estuviera aterrorizada, y entonces guardara silencio. O sea, no era una sociedad de delatores, no era una sociedad que pudiera festejar las matanzas que ellos estaban realizando. Y después dijo, bueno, porque además, ¿dónde están los cuerpos? Pongamos un número, dijo, pongamos 5.000, dijo, ¿no? ¿Dónde están los cuerpos? Bueno, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos señalar? El Río de la Plata, el Riachuelo, el mar. Y además una vez pensamos en dar a conocer las listas, pero en realidad después dijimos que no, porque entonces después vienen las preguntas que no se pueden responder. ¿Quién mató? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? O sea, en realidad el terrorismo de Estado realizado por estos patanes trágicos fue para irresponsabilizarse por los crímenes. Ni siquiera se iban a responsabilizar por sus crímenes. O sea, ellos expresaron en realidad la esencia más depurada de un poder, de un dominante, de una clase dominante argentina absolutamente carnicera y prebendaria. Además, ¿no? También la cuestión del Departamento de Estado y los consejos de Kissinger, ¿no? Bueno, sí, en la famosa reunión de ejércitos latinoamericanos en Santiago de Chile, cuando le dice a Guzzetti que eso de los cadáveres en las calles era muy desagradable, como había pasado en Chile, y evidentemente eso más la experiencia argelina lleva al método de desaparición de personas tan perverso que se utiliza en Argentina, unido a lo que vos decís del salvajismo de nuestra burguesía llamada malamente nacional, ¿no? Que uno lo puede ver en la conquista del desierto, en la Semana Trágica, en la Patagonia, esa impiedad absoluta, ¿no? Con aquellos que reclaman lo que les corresponde. Me parece que por ahí pasa la cosa, ¿no? Sí, una impiedad además que se ve en caso de nuestros adolescentes, en la Noche de los Lápides, y en los 238 adolescentes secuestrados por la dictadura y asesinados. Y la impiedad se ve así de manera transparente, porque era posible lograr la obediencia de esos jóvenes si ellos querían. Era posible, tal vez. No querían la obediencia, querían el exterminio. Porque además,
tal vez hubiera sido posible según ellos lo pensaban. Sí, claro, la reeducación, entre comillas. Claro, creo que de cualquier manera esa generación era absolutamente inclaudicable, por lo cual ellos percibían bien el carácter decisivo de esa generación. Como decía Ana Arendt, esa espantosa voluntad de actuar de esa generación, que no iba a ser comprada, ¿no? Que no iba a ser, ¿no? Una moral tan diferente a la de ellos, ¿no? Exactamente, una moral muy diferente. Creo de cualquier manera que lo más importante es que, mal o bien, la sociedad argentina, con ese juicio, con lo que con nuestros libros, con los testimonios, con, bueno, se ha enterado de lo que pasó. Y yo querría decirte algo, Felipe, que me parece importante. La sociedad argentina actuó como una sociedad aterrorizada. Creo que si no nos hubiera explicado después el movimiento de Madres de Plaza de Mayo, el movimiento, ¿verdad?, que se haya hecho el juicio más importante de América y uno más importante del mundo, la sociedad argentina no cayó por terror, pero no fue cómplice de esa matanza. Creo que no fue cómplice de esa matanza, porque si no estaría todo perdido. Creo que realmente silenció por terror, y en cuanto tuvo oportunidad de empezar a entender y a conocer. Pero bueno, esto hay que elaborarlo y hay que contarlo y hay que decirlo claramente. Sí, no se hubiera llegado a la anulación también, a todo esto, ¿no? Que evidentemente a la devolución de la ESMA. Claro, como no se hubiera llegado al 2001, al estallido del 2001, si efectivamente nuestra sociedad fuera tan ciega que no entendiera que lo que pasó en los últimos... Porque, digamos, todavía no hay claridad, hay que debatir mucho que el terrorismo de Estado fue para reformatear la Argentina que vivimos en los últimos 30 años. La contraofensiva, digamos, conservadora, ¿no? Claro, sí, una restauración conservadora sin parangón, y que fue solo para pasar ese 50% de participación en al 21. O sea, fue por plata, lo hicieron por dinero. A costa del país. A costa de todos los argentinos. Creo que, bueno, que la gran tarea de la política ahora es revertir eso, porque si no es increíble la política. Yo creo que por eso la memoria es fundamental en esto, ¿no? Absolutamente. Y me parece que es muy importante recordar a estos chicos en un momento de tanta confusión y que todo va rápido y que todo estamos discutiendo si chiche sí, chiche no y toda esta banalidad. Así es. Hablar de gente que realmente se tomó en serio la política en su momento, en un momento menos oportuno probablemente, que es una cosa que a mí me dicen muchas veces los chicos más jóvenes, cómo se les ocurría en aquel momento, les llama la atención, ¿no? Claro. Y yo creo que justamente la respuesta es, ¿y se les ocurría, no? Sí, se les ocurría, porque además porque a mucha gente se nos ocurrían cosas parecidas. Se nos ocurrían cosas, pero además en ese momento, y claro, está claro desde el punto de vista de la historia, Felipe, ¿qué se estaba discutiendo? El curso que iba a tener la sociedad argentina. Si tenía que ser, si había una ofensiva de transnacionalización y... Bueno, ¿qué curso iba a tener el capitalismo en Argentina? ¿Iba a ser continuar siendo equitativo o iban a transformarlo en lo que lo transformaron? Claro. Y en realidad lo que se estaba debatiendo era eso. Exactamente. Y entonces no hubo piedad para los que nos opusimos. Algunos murieron, otros sobrevivimos para contar. Para contarlo, ahora estamos para contarlo. Y para recordar la frase de nuestro querido José Gabriel Tupac Amaru, que le decía a su torturador, el comendador Areche: tendrá mi cadáver pero no mi obediencia. Así es. Bueno, ellos lo sabían. Exactamente. Bueno, de acá nuestro homenaje a estos jóvenes y a todos los luchadores sociales en este día tan particular, recordando el 16 de septiembre, la noche de los lápices. Hasta el sábado, en Historia Confidencial. Historia Confidencial. Operación técnica Rubén Sandoval. Puesta en el aire Claudio Díaz Colodrero. Edición Javier Guzmán, Fabián Palacios. Locución Pablo Gazotti. Conducción Pacho O'Donnell, Felipe Piña. Producción general Carolina Gil Pose.